Listo, muy buenos días entonces a todos. Vamos a dar la clase, inicio a la clase de hoy, continuando con la parte de los transistores. Vamos a iniciar haciendo ¿qué? Resolviendo la tarea que habíamos dejado pendiente con respecto a la parte de los transistores. Esto, como les digo, es aplicar muchas de las expresiones matemáticas que teníamos en los semestres pasados de circuitos uno, básicamente lo que debemos recordar, sino que a veces se me confunde, muchachos, yo no sé por qué, no sé, a ratos me parece que ustedes se han metido mucho al cuento de las mallas y se olvidan de la corriente de rama, ¿no? De la corriente de rama y como el problema es que al hacer las corrientes de malla se pierde el concepto de las corrientes de rama, ¿no? Y entonces con eso, pues la cosa cambia muchísimo, ¿no? ¿Dónde estoy yo aquí? Ajá. Profe, ¿ya está Dígame. compartiendo la pantalla? No, todavía no. Ah, ya. No, estoy cuadrando unas cositas aquí porque es que esto, primera vez que tengo tanto público, hombre. Señor Sebastián, por favor, haga su llamadita lista escribiendo ahí en el chat. Buenos días, profe. Qué Buenos pena, días, me ¿verdad? Tranquilo, hermano. demoré un poquito, es que no tenía buen internet. Bueno, tranquilo, listo. Aquí tengo 4, 8, 9 y 10. Qué chévere, qué bonito, han mejorado esta plataforma. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Sí, vamos a dar inicio entonces a... Esto sí lo han actualizado, está raro esta plataforma el día de hoy. Bueno, vale, entonces voy a iniciar con la solución de la tarea. Bueno, entonces aquí tenemos, este era el ejercicio que estaba planteado, era simplemente una resistencia de base de 430 kiloohmios, una resistencia de colector de 2 kiloohmios, una resistencia de emisor de 1 kiloohmio. Yo aquí les digo, muchachos, por favor, no se me olviden de lo que se llaman las corrientes de rama, ¿no? Si yo, por ejemplo, a usted le pregunto y le digo que yo quiero calcular el voltaje en este punto, y en este punto que es, pues la base del transistor, es como si tuviera un multímetro y lo coge el cable rojo en este lado y el cable negro en este lado. Eso es lo que les había dicho en la clase pasada. Y eso sucede en cualquier punto, ¿sí? Uno de sus compañeros me decía ayer que me hacía unas consultas y me decía, pues que yo creo que les expliqué, yo les expliqué con el colector. Yo le decía, el voltaje colector emisor es el voltaje que hay de este punto a este punto. Pues si este es el colector y este es el emisor, pues este es el voltaje colector emisor. Pero si yo le pregunto a usted el voltaje de colector, yo le decía que el voltaje de colector es entre este punto y tierra, ¿sí? Si aquí no hay ningún voltaje, pues lógicamente, en este caso, si no hay ningún voltaje, pues entonces lógico que el colector emisor va a ser el mismo el voltaje de colector. Pero entendámoslo desde el punto de vista, igual sucede acá, si el voltaje base emisor, quiere calcular el voltaje de la base, es decir, el voltaje base emisor es el que hay aquí hasta aquí, donde aquí está el más, o sea, el cable rojo del multímetro, y aquí está el menos. Así es como medimos las diferencias de potenciales o voltajes. Pues si yo voy a medir el voltaje en este punto, cuando yo digo voltaje de base, viéndoles con voltaje cero o referencia o tierra. Entonces, aquí hay un voltaje, muchachos, entonces no se olviden, ¿sí? Estas cosas, yo no sé, ¿no? A veces, ¿cómo les digo, muchachos? A veces, eh, no sé, por la experiencia que tengo, la gente llega y dice, no, pues que electrónica básica es duro. ¿Por qué es duro? Pues puchica, porque es que la verdad lo duro está en que ustedes, el que no se olvida de los conceptos básicos, se olvida de los conceptos esenciales, se olvida de lo anterior, de primero y de segundo. Si se olvide, pues por favor retome, haga ejercicios, mire, no sé.
eh, repítalo, haga un ejercicio usted solo, mírelo y después inténtelo usted solo terminando todas las cosas. No sé, hay tantas estrategias, muchachos, que de verdad eh, no, y hay tanta cantidad de videos, no solo soy el único que sube videos de esto, también hay muchas cosas ahí, trata de mirar también otras cosas a veces, y es que la forma en como yo les explico las cosas no me la están entendiendo. Eh, esto vuelvo y les digo, puede ser, por ejemplo, que a esto sí se estén enfrentando por primera vez, como me lo decía Hugo, por ejemplo, ¿no? Que algunos compañeros se enredan porque no ven la fuente pues completa. Eso sí tiene toda la razón. Esto sí se tienen que acostumbrar, ¿sí? Porque esto es el único concepto nuevo que yo he emitido. Aquí significa que yo tengo una fuente de DC de 20 voltios y está conectada a tierra. Entonces, si quieres, cierra el circuito aquí. Listo. Entonces ahí como más visible, digámoslo así, la mallita de entrada, ¿no? Mire, aquí está, entra por aquí, menos 20 voltios, luego baja por aquí, por esta resistencia, por corriente de base, luego voltaje, y todo el cuento, ¿listo? Entonces cuando usted lo tiene ahí, como que lo ve más presente. Ahora, si se va para la de salida, se va para la de salida, entonces ponga la fuente en este sentido. Ponga la fuente así, entonces usted pone acá, la fuente acá, aquí va el positivo y aquí va el negativo, y si quiere cierre esto acá. Entonces, ¿cómo sale la malla de salida? La malla de salida yo la cojo como esto es, aquí está más y aquí está menos, entonces yo coloco la corriente en este sentido, la pongo la corriente en este sentido y paso por aquí, por acá en mi circuito. Entonces, no sé si ahí de pronto les estoy ayudando para que algunas personas que se enredan un poquito en ese punto de ahí lo tengan presente. ¿Listo? Yo ya no voy a volver a hacer ese circuito que hice en los ejercicios anteriores porque se supone que nosotros pues ¿a qué es? Vamos a ya hacer los ejercicios a partir de esto, ya lo debe usted tener claro, no equivocarse aquí con este signo. Entonces sí va a ser la malla de entrada. Entonces vamos a empezar el ejercicio. El ejercicio decía, calcule la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, el voltaje de colector, el voltaje de emisor, el voltaje de base y el voltaje base colector. Entonces, si usted lo tiene presente, pues para probarlo, ¿sabes? Ajá. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Listo. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, y casi siempre se ataca de esa manera los ejercicios, a menos que pues, vea usted de otra manera. Cuando nos dan las resistencias y nos están dando el beta, entonces hay que calcular las corrientes, pues yo siempre empiezo por la malla de entrada, aunque virtualmente se podría hacer con la malla de salida siempre y cuando tenga la corriente de colector, sino ¿qué hago? Sin la corriente de colector no puedo hacer nada, y la corriente de colector recuerde que la calculo a partir de la corriente de base. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando, muchachos? ¿Sí, no? Así. Bueno, entonces la malla de entrada, ¿qué me dice? Recuerden, listo, gracias, Sí, Hugo. escucha, profe. Yo hago la malla de entrada, que es esta malla de acá, entonces entro por aquí, sería menos 20 voltios más la resistencia de base por la corriente de base. ¿Por qué razón está la corriente de base? Mire, ojo que después vamos a ver otra cosa, y la corriente de base iría en este sentido, en este punto, porque esta es la corriente de base. ¿Por qué yo digo que esta es la misma corriente? Porque este transistor de desacople desaparece, se vuelve una impedancia infinita y esto desaparece. Al desaparecer esto, pues por aquí no hay nada y en este punto es la misma corriente de base. No siempre pasa, muchachos, no siempre pasa. No vayan a olvidarse de estas cosas de circuitos. Por eso les digo, sí, hay que tener mucho cuidado. Esto es de cuidado porque si ustedes se dieron cuenta y hicieron el ejercicio juiciosamente, se dieron cuenta que la cosa es muy fácil. Los cálculos son demasiado sencillos, hasta en la cabeza los puede hacer. Pero hay que tener en cuenta esto. Lo mismo acá, miren. Cuando yo estoy analizando esto, a ver, espérame, aquí me equivoqué. Aquí
Es decir, si yo quiero analizar la corriente de colector es la de este nodo hacia el colector, ¿sí? Pero yo estoy diciendo que esta es la misma corriente de colector. ¿Por qué? Porque este condensador de desacople se vuelve una impedancia infinita y me elimina esto de aquí. Por lo tanto, en este nodo no entraría ninguna corriente y ahí sí estaría diciendo que la corriente de colector sí es la corriente del colector, esta por esta resistencia, ¿sí? Téngalo en cuenta también acá. Aquí también pasa lo mismo. La corriente de emisor es esta. No me vayan a decir que la corriente de emisor es esta. No es esa. Pero las dos son las mismas gracias a que este condensador de desacople desaparece de aquí. Al desaparecer, esta corriente que es del emisor sí se vuelve la corriente por la resistencia de 1 kilo ohmio. Espero que con esa aclaración les haya quedado pues claro de que no siempre la corriente de base está por aquí, ni no siempre la corriente de colector es esta, ni no siempre la corriente de emisor es esta. Debe analizarlo de parte. Dígame. Yo tenía una pequeña duda. Dígame. Dice que los condensadores desaparecen siempre y cuando les está entrando una corriente de alterna, ¿cierto? O sea, ¿o no? No, me entendiste mal. O sea, verás. La situación es la siguiente. Si yo voy a hacer un análisis en DC y yo estoy calculando corrientes y voltajes, entonces usted en DC tiene que analizar qué sucede en DC con un condensador. Acuérdese en DC, en circuitos 2 o en 1, creo que eso lo vieron en 1, lo que sucede es lo siguiente, cuando usted tiene un condensador, y aquí estoy haciendo el voltaje en el condensador, y está, ¿esto qué era? Tiempo, acá tiempo. Entonces usted resulta que si tiene la fuente acá, V sub CC, digamos aquí le voy a poner V sub CC pues en los condensadores. Entonces él arranca y se carga y se queda ahí. Queda cargado. Si usted se acuerda de lo que hacía un condensador, se cargaba sencillamente. Sí, pero, sí me acuerdo. Exacto. Entonces, esa situación también, si usted se acuerda de lo que estamos viendo ahorita en circuitos 2, que es la impedancia de un capacitor, la impedancia de un capacitor es igual a menos J1 sobre omega C. Pero independiente del valor del condensador, cuando estamos en DC, omega es igual a 0 cuando nosotros estamos en DC, la 0 Hz. Entonces, cuando estamos en 0 Hz en DC, esto significa que es 1 sobre 0. 1 sobre 0 tiende a infinito. Ese infinito significa que la impedancia se vuelve demasiado grande. ¿Y qué es impedancia? La razón entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Cuando hacemos esa razón y esta razón tiende a infinito, eso significa que esto es un circuito abierto. Eso es lo que sucede. Esta parte se vuelve un circuito abierto, esta parte se vuelve un circuito abierto y esta parte se vuelve un circuito abierto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no los debo tener en cuenta. No los debo tener en cuenta por ahora y solo por ahora. Cuando veamos el análisis en AC, sí se tiene que tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, vale. Espero que para el resto también les haya quedado muy claro, porque esa pregunta también fue frecuente, que qué pasaba con el condensador, que esto, espero les haya quedado claro. Pero si ve que cuando uno se enfrenta al ejercicio y yo lo que les estoy explicando ya tiene sentido, uno piensa, empieza a aclarar algunas cosas, pero si lo hace el ejercicio. Si se lo prestaron y lo copió, tampoco entiende, pero si usted se enfrentó y cometió errores como alguno de sus compañeros, ¿qué les digo? Entonces allí es que va aprendiendo, porque dice, miércoles sí me equivoqué en signos, sí me equivoqué en omití esto, en omití lo otro, pero si no se hace el ejercicio, pues no se aprende, muchachos. Vamos a hacer la malla. Yo les dije aquí la malla sería menos B sub CC más la resistencia de base. En este caso sí sería la resistencia de base porque no hay más por la corriente de base, más el voltaje base emisor, porque estoy haciendo el recorrido en este sentido, más la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Aquí ya dijimos que la corriente de emisor, recuérdese esto siempre, ¿no? La corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Lástima que no puedo escribir. Esto es lo único que le hace falta a este aplicativo, que aquí uno pudiera escribir para que no le quede esta letra tan fea. Más la corriente de colector. Pero resulta que la corriente de colector
La corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Beta veces la corriente de base. Si yo reemplazo esto aquí, resulta que me queda que la corriente de emisor es igual a beta más 1 veces la corriente de base. Más 1 veces la corriente de base. ¿Listo? Entonces, esto es lo que voy a utilizar para resolver mi circuito. Porque yo no puedo, aquí tengo que encontrar la corriente de base, pero como tengo dos incógnitas que serían, yo tengo B sub CC lo tiene, RB lo tiene, voltaje base emisor lo tiene, RE lo tiene. ¿Qué le hace falta? La corriente de emisor y la corriente de base. Así no podría resolver una ecuación con dos incógnitas. Entonces lo que hace es reemplazar la corriente de base, la reemplaza en este circuito con esta expresión matemática, beta más 1 veces la corriente la corriente de emisor la reemplaza con beta más 1 veces la corriente de base. Entonces, haciendo ya ese análisis, ya reemplazando con valores, versus CC vale 20, entonces me queda menos 20, más la corriente de base, que es lo que estoy buscando por la resistencia de base, que en este caso es 430 ohmios, más 0.7, que es el voltaje base emisor, si el transistor es de silicio. Y el 99.9% de los transistores son de silicio, por eso aquí nunca voy a decir si tengo un transistor de germanio, porque esos ya casi ni existen. Más la corriente de base por la resistencia de emisor, que es beta más, que es 1 kiloohmio, por beta más 1. Beta vale 50 y más 1, pues el 1 que da igual a 0. Hace el despeje y le queda 20 menos 0.7 sobre la resistencia de base más beta más 1 veces la resistencia de colector, y esto le da 40.12 microamperios. ¿Sí les dio? Listo. Ahora ya que tengo la corriente de base, ya tengo esto. Listo. Sí, señor. Vamos por la corriente de colector. La corriente de colector es muy sencillo. Es beta veces la corriente de base. Entonces simplemente multiplico esto, 40,12 microamperios por 50. Nos da 12.01. También creo que no hay ningún problema ahí. Entonces ya tenemos la corriente de colector. Ahora nos vamos a la malla de salida. La malla de salida, recuerde que yo hago el recorrido por acá, entro por acá, paso por aquí, paso por el transistor y termino aquí, ya que esto no existe. Entonces entro por la fuente menos, sería menos 20 más, o sea, menos B sub CC, más resistencia de colector por corriente de colector, más voltaje colector, emisor, más la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Así está, ¿cierto? Entonces, esto es. Pero aquí tenemos una observación, lo que yo les dije aquí, para pero es que resulta que la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor. Y entonces, miren lo interesante de algunos de sus compañeros. Uno de sus compañeros me preguntó, me dijo la clase pasada, ¿qué significa ese aproximadamente? Entonces le dije, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es aproximado? ¿Sí? Y uno de sus compañeros se dio cuenta de que le daba lo mismo. Es decir, si usted toma que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor más la corriente de base, y usted hace el ejercicio así, y ya como tiene la corriente de base, hágale el ejercicio. Hágalo por curiosidad, por ensayar, y verá que le da muy parecido, si no le da lo mismo. A ver, no le entendí bien esa parte de hacer el ejercicio así, de esa manera. Es que vea, lástima que es que no tengo cómo escribirlo. No tengo cómo pegarlo. O sea, lo que yo quiero decirles es esto. Mire, la corriente de colector más la corriente de base es igual a la corriente de emisor. Es que aquí estamos en lo mismo, ¿no? Corriente de emisor, sí, aquí. ¿Listo? Entonces, mire, lo que yo le digo es, aquí usted tiene, de esta ecuación usted tiene B sub CC, tiene RC, tiene RE y no tiene más. Ah, pero resulta que usted la corriente de colector ya la tiene, entonces tiene corriente de colector, pero no tiene la de emisor. Entonces, ¿cómo hace? Pues mire, haga así, corriente de colector más corriente de base. ¿Y cuál es la corriente de colector? 2,01 miliamperios. ¿Y cuál es la corriente de base? 40,12 microamperios. Hágalo.
Pero yo le dije que utilice este artificio, pues que utilice que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Y es que hágala. ¿Cuánto da la corriente de emisor? Mire, 2.01 miliamperios. Pero súmele 40,12 microamperios. ¿Cuánto le da? 2.01 E a la menos 3 más 40.12 E a la menos 6. ¿Cuánto nos da? 2.05. ¿Sí? 2.05 miliamperios. Es muy parecida, ¿sí me entiende? Mire, 2.01 a 2.05. Es muy, muy parecida. Entonces, por eso es que yo les digo que es mejor que nosotros tomemos que la corriente de colector sea aproximadamente la corriente de emisor, porque el error que nos da es muy pequeño. Y vuelvo y le digo, creo que un compañero de ustedes, no sé si fue así, Hugo, te dio con las dos opciones, te dio lo mismo, ¿no? Hugo, me durmió, hermano, Hugo. Se durmió el Huguito. Profe, fui yo. Sí, por eso, pero a vos te dio lo mismo, ¿sí o no? Calculando así como lo hiciste Ajá. las dos opciones. Sí, señor, Sí. me dio el mismo resultado. Exacto, ¿sí ven? Entonces, él me da fe de lo que yo estoy diciendo, que es utilizar esto o utilizar que la corriente de colector más la de base es igual a la de emisor, pues le da lo mismo. Entonces, para simplificar los cálculos, lo bueno de electrónica básica, muchachos, es que nosotros, si ustedes no se han dado cuenta, trabajamos con muchísimas aproximaciones. No es tan, sí, porque casi todos los resultados nos dan muy parecidos, entonces estamos con eso. Entonces vamos a despejar el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor va a ser igual a V sub CC menos 2,01 miliamperios y sumamos las dos resistencias y eso nos da 13.97. Profe, Dígame, la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor. Dígame. ¿no? O sea, trabajamos mucho con aproximaciones, porque por ejemplo a mí el IC, la corriente del colector, me dio 2,065 microamperios. Si así estaría bien también. Tengo que mirar cómo hizo los cálculos, por supuesto. No necesariamente tiene que darle las mismas respuestas, pero habría que mirar en dónde está el error, ¿no? O dónde está, digamos, no el error, sino la diferencia de las dos respuestas. ¿Listo? Profe, ¿Quién más me habló? Sebastián. ¿qué le digo? Sí, en IB, lo que pasa es que yo no lo puse, ¿no? Que pues 430 es kilómetros, no lo puse pues en ohmios, o sea, no lo puse a la menos 3 y sé si era que 2.0. O sea, no importa ahí que le haya hecho eso, No, ahí sí la diferencia sí es gigante, porque porque estamos pues hablando, claro, si usted no le pone 430 kiloohmios, le pone 430 ohmios, pues aquí le va a dar miliamperios, o yo no sé qué le irá a dar, no sé, sí, habría que mirar y claro, la diferencia sí es grandísima, porque acá le va a dar 2 amperios. sí, es que, claro, es que sí le había puesto también 40.2, lo que le borré, pero allá en IC, en la calculadora sí le hice, y pues si me da 2.006, le puse 2.01, pues no. Sí, así es, 2.006, Ajá, así es. sí, No habría que mirar, hay que mirar, pero eso sí ya es otra cosa, ¿no? O sea, diferente que usted, por ejemplo, a una persona le dio 2.006, a otro 2.001, a otro pudo haber dicho, no, yo omito ese 0.6, entonces le dejo como 2 miliamperios, también sirve, acá le dejo 40 microamperios, sirve, pero que usted, este error de omitir 1 kilo, sí, pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, no estamos hablando de las aproximaciones que se hacen en electrónica básica, sino que omitió una cosa que sí es importante tener sí, en es cuenta. ah, Es como, por ejemplo, que yo omita esto, que yo voy a hacer la malla entrada y le ponga más 20 en vez de menos 20. Ahí también es un error que ya no tiene nada que ver con la materia, sino error de concepto, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos ahora sí con el voltaje colector. El no, voltaje sí, colector por definición... sí, listo, está bien. Bueno, gracias. Yo inicialmente para hacer el voltaje de colector, el voltaje de colector se saca de voltaje colector emisor. Siempre que, vuelvo y les digo, muchachos, siempre que ustedes vean estos dos subíndices, significa esto suma y este
término resta. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje B sub CE, o sea, voltaje colector emisor, es el voltaje colector menos el voltaje emisor. Si yo les pregunto qué es el voltaje base emisor, el voltaje base emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje de emisor. Siempre es así, siempre es así. Entonces, alguien va a ser atrevido y me va a decir, ¿y B sub C qué significa? ¿Voltaje de colector, voltaje de colector, voltaje de colector? No, señor. Cuando utilizo se repiten los dos subíndices, significa que esa es la voltaje de polarización en el colector. Porque en otros ejercicios vamos a ver B sub EE, que significa voltaje de polarización de emisor, o a veces vamos a ver voltaje B sub BB. Entonces, en esos casos significa el voltaje de polarización de la base. ¿Sí? Entonces, eso. Siempre tenga en cuenta que los dos subíndices, el primero suma y el segundo resta. Entonces, si yo voy a encontrar el voltaje colector emisor y ya tengo el voltaje, debería encontrar, y ya tengo, perdón, o sea, a ver, si yo quiero encontrar el voltaje emisor, que es este el que me hace falta, este es el que me hace falta, y resulta que usted ya calculó el voltaje colector emisor, mire, colector emisor, entonces yo debería calcular, perdón, lo que me están pidiendo es el voltaje de colector, ¿cierto? Perdón, aquí, este no es lo que me están pidiendo. Entonces, yo debería calcular el voltaje de emisor. Yo debería calcular el voltaje de emisor. Y mire que el voltaje de emisor es sencillo, porque es esta punta aquí con respecto a tierra. Mírenlo ahí. Si yo le pido, calcúleme ese voltaje aquí, que este es el voltaje de emisor, es el voltaje de este terminal, del terminal de emisor con respecto a tierra, pues está justamente en paralelo con esta resistencia. ¿Y quién es esta resistencia? La resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Y qué corriente pasa por esa resistencia? La corriente de emisor. Entonces yo puedo hacer esto sin ningún problema. Profe. Dígame. Mire que yo, el voltaje del colector emisor, pues yo hice los mismos cálculos, o sea, tal como se lo tiene, pero a mí me dio 26,020 voltios. Pues lógico, si le dio la corriente de colector diferente, acá le tienen que dar diferente. Pero eso no importa, o sea, habría que mirar dónde es que está la diferencia. Pero no, eso no importa. Sí, claro, si ya le da diferente la corriente de colector, esto le va a dar diferente, esto también le va a dar diferente, todo le va a dar diferente. Claro, profe. No, ya mire, el error fue que puse 20 voltios más, o sea, BCC más IC, y era menos. A ese 20 se estaba restando y yo lo puse para sumar. Por eso fue que me dio tanto. Ya le entendí. Sí, ahí sí hay un error. Bueno, vamos a mirar entonces, ¿listo? Entonces, mire, el voltaje de emisor es muy sencillo, ¿sí? Yo, a pesar de que esto me lo están preguntando después, mire, me lo están preguntando después, yo lo resuelvo rápidamente porque es muy sencillo. Simplemente el voltaje en este punto, con respecto a tierra, es el voltaje en esta resistencia, porque no hay más. Pues aquí está claramente y me da 2.01 voltios. Listo. Ahora sí, con eso sí puedo hacer calcular el voltaje de colector. ¿Por qué razón? Pues porque el voltaje de colector el voltaje colector emisor es voltaje de colector menos voltaje de emisor. Entonces, como ya tengo el voltaje de emisor y tengo el voltaje colector emisor, pues ya puedo calcular el voltaje de colector, que sería simplemente el voltaje colector emisor, que me dio 13.97, más 2.01 voltios del voltaje de emisor. ¿Listo? 15.98. Ahora, lo mismo, me preguntan, voltaje base emisor. Base emisor. Yo aquí esto lo hice como ejercicio. Voltaje base emisor. Si yo quiero calcular el voltaje de base, pues entonces sencillamente voltaje base emisor que lo tiene, que es 0,7, menos el voltaje emisor que lo acabo de encontrar. Entonces despeja y le queda que el voltaje de base es voltaje base emisor más voltaje de emisor. 0.7 más 0.1. Esto hay varias formas de hacerlo, ¿no, muchachos? El voltaje de colector lo puede hacer por el otro lado. Recuerda que yo les dije donde coge menos 20 voltios más, a ver, ¿cómo es que es? Y quiero calcular esto aquí, se puede ir para el otro lado, ¿no? Entonces, aquí la corriente va hacia abajo, entonces el voltaje aquí es más menos,
Y aquí la fuente usted la tiene en este sentido. Aquí es así, y con respecto a tierra. Si yo quiero encontrar el voltaje en este punto, me puedo ir por acá y restarle a V sub CC, le resto el voltaje en esta resistencia. También lo puede hacer, y de hecho le da lo mismo. Aquí sería 20 menos 2.1 voltios por 2 kiloohmios, ahí le da lo mismo, vea. El voltaje del colector le da lo mismo. Sí, profe, yo la hice así, DC, BCC me hice por RC, y mire que esa sí me dio, sin importar pues el que anterior me haya dado, sí me dio 15,86. Sí, así es. Así es. Listo. Lo mismo, dígame. Profe, el, para encontrar el voltaje base es ese, ¿cierto? Esa última que hizo, ese último. Esta es una forma. Esta es una forma. Es que mire, si yo le digo, necesito calcular el voltaje en este punto, yo puedo irme por acá, donde estoy sumando el voltaje base emisor y le estoy sumando el voltaje de esta resistencia. Estoy sumando este punto y sumando este punto. Pero también me puedo ir por el otro lado. Es decir, aquí la corriente de base viene en este sentido, aquí es más, menos, y puedo hacer lo mismo. Este X le resta a 20 voltios, le resta el voltaje en esta resistencia. También se puede hacer así. No le digo que esto es aplicar circuitos, usted verá cómo lo resuelve. Eso hay muchas formas de hacerlo. Después de que usted tenga claro cómo es que funciona esto, pues fácilmente lo resuelve. No, no, es que me daba diferente, pero ya me di cuenta del error. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Yo no sumé, vaya, las décimas, o sea, es que yo no sumé el 07 o sea, son décimas, y yo puse pues 2.08, sumé el 7 con el 1. Eso es Mm, chimbo, profe. sí, sí, sí. Bueno, listo. Por eso es diferente, ya. Listo. Lo importante es que aquí se reconozcan los errores, se den cuenta y no lo vuelvan a cometer. Pues listo. Bueno, base emisora aquí tenemos, listo, 2.71 voltios. Ahora, necesito saber el voltaje base colector. Este voltaje debe darnos negativo, entendiéndose de que esto, el transistor debe tener la juntura base colector y polarizado inversamente, si no estamos trabajando en una región que no es la región activa. Y por lo tanto, si no estamos trabajando en la región activa, todas estas ecuaciones nos deben dar un error. Entonces, esto nos debe dar negativo. Vamos a comprobarlo. El voltaje de base es, ¿dónde está? 2.71 y el voltaje de colector es 15.98. Lo resto y me da menos 13.27. Estamos diciendo que lo que estábamos esperando, que la polarización inversa debe ser. Es como debe ser. Bueno, ahí estaba todo el ejercicio. En este ejercicio omití una cosa que sí deberíamos haber calculado y es el nivel de saturación. ¿Alguien me puede decir cómo calcular el nivel de saturación? O sea, la corriente de colector de saturación. Espérenme un segundito, ya vuelvo, intenten hacer el ejercicio allí de cómo calcular la corriente de saturación.
Listo, muchachos, ¿cómo les dio? Profe, el nivel de saturación no Sí. sería que esté por encima del voltaje colector emisor, la de 13,97 voltios. 13, ¿dónde? Ah, ya. No, la forma de hacer el nivel de saturación, usted siempre debe tener en cuenta esto, ¿no? Lo que se hace es lo siguiente. ¿Cuál es la corriente máxima que se obtiene aquí en el colector? ¿Cuándo se obtiene? Cuando esto se pone en cortocircuito, es decir, cuando el voltaje colector emisor es igual a 0. Profe, a mí me dio 10. Vamos a ver si es cierto. Yo no sé cuánto es que es. Usted lo que hace es poner cortocircuito y es volver a hacer la malla de salida. La malla de salida sería menos B sub CC Sí. por S por IC, y este voltaje Ajá. es 0 y este pues ya lo tiene. Conclusión le va a dar, a ver qué le va a dar. Le va a dar, ¿qué le va a dar? Bueno, pues de ahí despeja, ¿cierto? Vamos a ver, entonces dice, se calcula igual poniendo en cortocircuito el voltaje colector emisor. 6,67 miliamperios. Ah, no, entonces me faltó la R por I en síntesis, estaba haciendo bien ver. Uh-huh. ¿6 punto qué, profe? 6,67 miliamperios. Ah, ya. Es que es esta misma ecuación, mire. Es esta misma ecuación. Sino que usted aquí, el voltaje colector emisor, aquí le pone 0. Y entonces esta es la que va a encontrar. Porque no le puede poner la IC, ¿no? IC de saturación. Esta es la que va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este término que está restando lo pasa a sumar y luego este que está multiplicando lo pasa a dividir. Y aquí está 20 sobre la suma de las dos. Vean, muchachos, una cosa, espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda está ahí? Antes de decirles eso, por favor, vuelvo y les insisto, muchachos, esto no es de expresiones matemáticas, ¿no? Yo acá, como les digo, no es de aprenderse esto de memoria, porque si no, imagínense, usted tendría que aprenderse la de polarización fija, la de polarización de emisor, la de polarización por división de voltaje, la de seguidor de emisor, la de seguidor de colector, la de, no, mejor dicho, ¿quién se aprende todo eso? O sea, yo les digo que yo vi electrónica básica hace 22 años, no sé cuántos años más quizás, sí, más, mucho más de ese tiempo, y yo no me Más. le voy a decir, eso fue en el año 89. 89, no habían ni siquiera nacido ustedes, man, imagínense, en el año 89 yo electrónica No, pues básica, como 30. imagínense, casi, sí, 30 años. Entonces, así sí es bien difícil uno acordarse, hermano, de verdad. Entonces, uno lo que hace es, lo que sí no se puede olvidar son las leyes de Kirchhoff, la ley generalizada de Ohm y la teoría para hacer análisis de todo ese cuento que le digo, hacer análisis de nodos, hacer análisis de mallas y hacer cálculos de las corrientes con eso. Uno nunca se puede olvidar de esas cosas. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta ahora sí? Muy fácil el ejercicio, ¿sí o no? Muy fácil. Bueno, vamos a continuar Sí, con estos temas y profe. vamos a ver. Vamos a continuar con este tema y entonces vamos a hablar de la estabilización de la polarización. ¿Y a qué nos referimos con estabilización? Y es lo siguiente, Profe, dígame. entonces, ¿qué? Dejaríamos las notas hasta ahí nomás, ¿no? No. Sí, aprovecho ya que me hizo acuerdo Hugo, gracias. No son 5 notas que tengo que sacar. Tengo solo 3 quizzes, el taller me falta una. La otra evaluación la voy a hacer, la iba a hacer el día de mañana, pero me dice Adriana que me estaba solicitando que querían hacerlo de cálculo en las horas de 10 a 12, que porque el internet está mejor. Entonces yo necesito sacar otra nota y la voy a sacar de la siguiente manera. Entonces ustedes, después de que les cuente cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer y
¿Cuál es la estrategia que voy a seguir? Ustedes me dicen cuándo la hacemos. Lo importante entiendan que hasta el domingo puedo subir notas. ¿Listo? Yo Ya. voy a calificar este ejercicio. El ejercicio no solamente es, vuelvo y les insisto, no solamente es el hecho de que usted le dé los resultados fijos, ¿sí? Sino que no se equivoque en cosas que usted, pues por ejemplo, lo que le digo, usted se equivocó, ay, es que solo fue un signo, si yo pongo aquí un más, hermano, esto me cambia todo. Y eso es grave, porque yo lo que estoy pidiendo es que usted sepa entender las expresiones matemáticas de electrónica básica. Y si usted se equivoca en esas cosas, pues ahí sí, es decir, ahí yo podría decir, como docente de electrónica básica, eso no es culpa mía, pues porque usted tiene que saber circuitos 1 y 2, sino como los sabe, por decir algo así bien estricto. Pues ojo con eso, ojo con eso. Lo nuevo, ¿cuál es? Lo nuevo que usted tiene que entender esto, usted tiene que saber que cómo estas expresiones son nuevas, esta expresión es nueva, esta expresión es nueva, digámoslo así, esto es nuevo también, pero esto no lo pedí. Entonces, todo este tipo de cosas usted, son las que yo tengo que evaluar. Entonces, verá, igual no sé cómo les haya ido, pues porque vuelvo y les digo, si cometen errores sencillos, pues lastimosamente, pues no llegamos a donde queríamos y así es. Entonces quiero hacer otra evaluación y la pienso hacer de la siguiente manera. Yo voy a generar 5 o 6 ejercicios. ¿Listo? Ahorita en este momento, ¿cuántas personas estamos aquí? Estamos 10 personas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué razón? Porque aquí en realidad están matriculados 11 personas, pero aquí hace falta el señor Pupiales. Entonces yo le diría que trabajemos con los 10 que estamos aquí, porque el señor Pupiales, yo le he escrito, yo le he dicho, yo le he hecho una cantidad de cosas. No nos, digamos, no nos, ¿cómo les explico? No nos peguemos solamente al cuento de que Internet, no sé qué, no sé cuántos, porque mire, aquí hay personas que yo sé, de este grupo que está en este momento, de estas 10 personas, hay muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo conectarse a Internet y aquí están. Y no las voy a nombrar porque ustedes saben quiénes son. Y ustedes saben sin que me hablen, sin que me digan, saben perfectamente que hacen su esfuerzo y encuentran la forma. ¿Qué vamos a hablar pendejadas? Y si se les dificulta una vez o dos veces, pero no todo el tiempo. Y el señor, por ejemplo, el señor Pupiales no volvió a aparecer. A mí eso sí me parece desesperante. No, yo soy el que tengo que comunicarme con él. Eso sí duele y mucho, la verdad. A mí me denota una falta de interés impresionante. Una vez vino a clase y ni siquiera preguntó ni dijo nada. No se comunica conmigo. Por ejemplo, el resto de compañeros, yo tengo estudiantes que hay gente que podría decir molesta mucho. No, muchachos, a mí no me molestan, para nada, no me molestan. De pronto, pues ayer a un compañero entre dormido y despierto le estaba contestando y me imagino que hasta la voz se me escuchaba así, pero pues porque hoy, por ejemplo, me levanté a las 5 de la mañana, entonces desde esa hora estoy aquí presente y entonces yo me acuesto muy temprano. Pero no importa, muchachos, eso no importa. Inclusive, por ejemplo, a uno de esos compañeros también me escribió inclusive más temprano que otro y le respondí apenas esta mañana. Pero bueno, la idea es que al menos si tiene algún inconveniente me lo comente, ¿no? Me lo comente, no se, no esperen a la última hora, pues, de las situaciones, sino que coméntenmelo, cómo van, vea, cómo puedo hacer para recuperar esto, qué es lo que pasa, alguna cosa, pero pues no que sea yo el que tenga que andar puyándolos porque usted es el primero interesado en estas situaciones. Entonces, bueno, les comento, vea, vuelvo e insisto. Quiero hacer otra evaluación y de hecho, pues yo también iba a pedirles que lo hiciéramos en otro momento, que no fuera mañana, con todo el respeto y solicitud que aquí estamos todos, solo falta el señor Pupia, les vuelvo y les digo eh, eh, que me colaboren en otro momento, porque me dicen que van a hacer mañana de 10 a 2 el parcial de cálculo. Yo no tengo problema, y de hecho mañana es mi día de pico y placo otra vez, y me quedó pendiente unos medicamentos, unas cosas que tengo que comprar en una droguería, y pues a esa hora es la única hora que realmente puedo, porque yo tengo clase todo el día viernes. O sea, el viernes no podría ser porque tengo clase de 8 a 10, pues con ustedes de 10 a 12, a esa hora tendría que ser, luego vuelvo y entro a la 1, de 1 a 4 y luego de 4 a 6 con otro grupo. O sea, el viernes para mí es el día más pesado y tenía que ir a comprar medicamentos y saben ustedes perfectamente pues que eso es con fórmula y física y si no, bueno, no, en fin.
Entonces, ¿cuál es mi idea de la evaluación final que quiero hacer? Voy a generar, como hay 10 personas aquí, 5 ejercicios. 5 ejercicios. Esos 5 ejercicios se los voy a poner, voy a mirar aquí en la lista, me voy a inventar nombres, no vayan a pensar que así va a ser. Entonces, por ejemplo, aquí en la lista veo de primero a Hugo y a Sebastián Enríquez. Entonces yo le digo, mire, este ejercicio es el de Hugo y el de Sebastián. Listo, pum, lo pongo aquí, cópienlo, háganlo. Tienen su tiempo para que lo hagan. El primero que lo entregue tiene una nota superior, no sé todavía cómo, al segundo. ¿Con qué objetivo? Con que no se copien también, ¿sí me entiende? Porque entre los dos son amiguitos y entonces, mira, yo lo resolví así, tan. Entonces, el primero que lo entregue tiene una nota más alta que el segundo. Todavía no sé cómo voy a poner los valores, pero supongamos que sea, si los dos lo resuelven perfectamente, el uno 5 y el otro 4. Así, por decir algo. Y lógicamente, pues estamos contra el tiempo también, porque va a haber un tiempo determinado. Es aquí un juego un juego contra el tiempo y contra su conocimiento y contra otro compañero. Entonces yo les voy a hacer así. Luego digo, listo, este segundo ejercicio va para Jonathan David y no sé, Víctor Cando, por ejemplo. Entonces, listo, se sientan, les ponen a hacer, El primero que entregue tiene una nota más alta que el segundo. Listo, y así, y que lo resuelvan bien, pues porque si el primero, digamos, lo entrega, pero lo entrega mal, pues entonces yo se lo califico y tiene una nota, pero el segundo sí podría tener la nota más alta porque lo entrega bien, por decirlo. Entonces, el primero que lo entregue bien tiene una nota más alta que el segundo que lo entregue mal. Y así vamos a estar aquí en línea. Entonces yo creo que en eso nos demoramos más o menos una hora y media. Ustedes me dirán cuándo, pues ya no podría ser el día viernes, como le digo, porque pues yo no tendría tiempo, a menos que lo hiciéramos el viernes después de las 6 de la tarde, aunque yo entraría supremamente cansado, pero podría ser otra alternativa. Los sábados yo tengo clase de 7 a 10, entonces tendría que ser por ahí tipo 11 a 1, no sé. Entonces igual tendría que ser y lógicamente con todo el respeto y la disposición, porque aquí yo les estoy dando mis 2 horas, pero pues también quiero que me colaboren en esa parte. Yo le comentaba a Adriana que me hacía la solicitud, yo voy bien de temática, sí, la verdad es que estamos bien, no estamos mal de temática, estamos relativamente bien, pero sí necesito hacer otra evaluación. Sí necesito hacer otra evaluación. Y quiero estar en línea con ustedes, presente ahí, que tengan alguna cosa, algo así. No se los quiero dejar digamos, yo digamos pongo los 5 ejercicios y les digo, este lo hace tal, lo hace tal, lo hace tal, porque no podría medir el tiempo y no podría mirar quién fue el primero que me entregó. ¿Me entiende? Entonces, no sé, esa es la estrategia que tengo. No sé si alguien tiene alguna cosa para mejorar en esa estrategia o qué les parece. Se quedaron mudos otra vez, hermano. Profe, pues, me parece como bien, como interesante, como cierto, usted dice, pues es una competencia entre el tiempo, compañeros, como para no estarse ahí compartiendo la información. O como si como estudiante aspira a tener una nota mejor. Claro. Parte yo creo que sí, está bien. Listo, sí. Pero de pronto creo que entre el 5 y el 4 creo que habría mucha diferencia. De pronto como que en décimas nomás, o sea, supongo. Porque igualmente el otro compañero, o sea, si por ejemplo, digamos, como usted dijo el ejemplo de Cando y yo, si por ejemplo Cando lo entrega primero y yo también pues, lo entrego después, pero también lo entrego bien, creo que pues el 4 como tal sería como una nota muy inferior. Entonces yo digo que de pronto como por décimas nomás la diferencia, no sé, un 4-5, un 4 algo, ¿me entiende? Listo, está bien, me parece bien. De 5 a 4, 5 si están los dos bien. Está bien. Sí, desde el 0,5 estaba mucho. Claro, así. Vale, está muy bien. Ahí estamos llegando a acuerdos, eso está bien, listo. Entonces, primero 5, el segundo 4, 5, si los dos están bien. Si el primero está mal, pues yo le califico lo que corresponda a su examen hagamos una cosa así más clara para no ponernos en este cuento. O sea, cada cual tiene su nota, pero el que entregue de segundo se le baja 0,5. Eso es. Porque resulta que puede ser lo siguiente, ¿verdad? ¿No? El primero lo entrega regular y el segundo lo entrega perfecto. Entonces, si el segundo lo entrega perfecto y el primero lo entregó regular, pues lastimosamente el segundo tiene 5. Y el primero sí él saca la nota que tenía, pues.
Él sí no tiene problema. Pero lo único malo sería es que si los dos están mal, y el primero saca 2 y el segundo saca 2, al segundo se le baja 0,5 por haber sido el segundo. ¿Sí me hago entender? Está chévere la cosa ahí. Pongámonos a jugar, ya que, aquí estamos en una Profe, cosa como diferente. A ver, háblenme, señor Sebastián. o sea, como tal, son 5 ejercicios, ¿no? Como dice. Solamente es uno para cada uno. Lo que pasa es que es uno que Ah, yo ya. le entrego a 2 personas y ¿Y otro sobre para... qué es el ejercicio? Es lo mismo de esto de transistores. Así como este que hicimos. Parecido, sí. Parecido. Por eso les digo que es de muy Ah, pues sí, corto es así, sí. tiempo. Sí, de muy corto. Pues lógicamente no son exactamente los mismos. Yo le puedo dar, por ejemplo, a ver qué están viendo ustedes ahorita. Están viendo aquí la presentación. Por ejemplo, yo le No, pues puedo es que hacer, no nos corche. puedo hacer el ejercicio al revés. Yo le doy, por ejemplo, la corriente de colector y le doy, o también puede ser por otro ejercicio que vamos a ver ahorita con lo que vimos antes, que es las curvas. Eso es lo que se llama por recta de carga, pues también puede ser por recta de carga, ¿sí me entiende? O sea, puede ser por cálculos matemáticos o por recta de carga, o puede ser que yo lo haga al derecho o al revés. Al revés, ¿qué es? Que yo le doy voltaje colector emisor, le doy corriente de colector y le pido que calcule las resistencias. Eso también es muy normal, es hacer el ejercicio al revés. Sí, entonces son así, ¿no? Pero en esencia es esto mismo. Y vamos a evaluar lo que es polarización fija, polarización de emisor y polarización por divisor de voltaje, que es lo que vamos a ver hoy, ahorita en este momento, que es pues prácticamente lo mismo también. Entonces no hay mayor ciencia. Y lógicamente, pues también por recta de carga, ¿no? Entonces yo voy a mirar 5 ejercicios que sean prácticamente la misma complejidad, el mismo tiempo que tome. Por eso le digo, es que hacer un ejercicio de estos para que usted simplemente esté mirando cómo hacerlo no tiene sentido para mí. Yo quiero evaluar, vuelvo y les digo, es que, miren muchachos, yo ayer le comentaba a uno de sus compañeros y creo que lo he dicho varias veces, a mí no me importan realmente las notas, ¿no? Al final del asunto, lo que a mí me interesa realmente es que usted aprenda. Las notas, pues que hijo de madre, si yo me doy cuenta que usted aprende y yo tengo la oportunidad de que le queden 5 la nota definitiva, a mí no me importa. Después, a mí lo que me interesa es que usted aprenda, ustedes aprendan. Eso es. Y si usted me demuestra que aprendió, la nota es lo de menos para mí. O sea, para mí me da lo mismo poner un 3,5 que un 5. Y si usted necesita, me demuestra que usted aprendió y la nota le dio 3,5 y usted me dice necesito un 5, pues yo lo pongo. ¿Sí me entiende? A mí así de sencillo es, pero que me demuestre y que yo sepa que ha sido todo un proceso, ¿no? Porque esto mire que es un proceso. Hay muchas personas de ustedes que yo veo que al inicio están como tambaleando, que tienen muchas dudas, pero a medida que vamos avanzando van aprendiendo, van mejorando. Para mí eso es súper, súper valorable y para mí es súper satisfactorio también, por lo que les digo, porque yo me siento contento de que uno puede colaborarle a una persona a que entienda una serie de problemas. No enseñar, vuelvo y les insisto, porque yo no enseño, es muy difícil enseñar. Yo lo único que vengo acá en esta, tanto presencial como ahorita virtual, es a compartirles lo que yo sé, lo que yo aprendí, cómo lo aprendí con mis trucos que yo aprendí. Puede ser que haya otras maneras, otras formas más fáciles, más difíciles, no sé, pero la idea es que ustedes traten de encontrar sus propios métodos para resolver los diferentes ejercicios. Entonces, eso es, muchachos. Entonces, dale. Bueno, entonces ahora sí, falta escoger solamente en qué momento sería. Que sea antes del domingo, porque yo el domingo tengo que entregar notas. Escucho sugerencias. El sábado en la tarde, diría yo. Bueno, sábado en la tarde, dice Hugo. Sábado en la tarde. Sí, profe, el sábado. Sí, porque pues igual también nosotros estamos todavía terminando, ¿no? Cosas mañana, pues también vamos a tener parciales y todo eso. Y pues, digamos, en la tarde como que, no sé, ¿no? Entonces sí dice pues que nos da tiempo para el No sábado, hay problema. Yo sería no mejor, tendría, ¿no? yo no tendría inconveniente hacerlo el sábado. No, que les digo, no nos demoramos más de una hora, porque el ejercicio lo tienen que resolver contra el tiempo, y contra el tiempo es contra el tiempo. Yo le digo, listo, arrancamos con Sebastián y Hugo, por decir algo, arrancan los dos, les doy el ejercicio, les doy un tiempo para que lo copien, y les digo, en 30 minutos me lo tienen que entregar, o en 20 minutos me lo tienen que entregar. Entonces, lo que me demoro yo más es con entregarle el ejercicio a los demás.
y después me van entregando a medida que va pasando el tiempo y yo creo que eso nos demoramos máximo 1 hora, no más de eso. Entonces puede ser sábado 3 de la tarde, por favor, sábado de 3 a 4. Sí, profe, me parece bien esa hora. Sí, creo que está Vale. bien ahí. Bueno, entonces yo de una vez voy a poner aquí, voy a programar. Voy a de una vez a programar acá porque si no después se me va. Las 3. Perdón, profe, ¿a qué hora? Es que, profe, pues yo estudio los sábados. Profe, ¿Qué estudias? inglés. ¿Y exactamente a esa hora? Sí, yo estudio por la mañana, estudio un técnico y en la tarde estudio inglés. Son 5 horas de inglés. Toda la tarde. Sí, hasta las 6:30, 7. Hijo de puchica, hermano, este man está, pero mejor dicho. ¿Qué hago con usted, hermano? Pues la otra es que Pues yo le haga la... yo lo Dígame. Lo escucho, David. de el No le escucho, No David. puedes pedir permiso 1 hora, ¿no puedes? Y es que ni siquiera ahora puede ser, por ejemplo, en el caso suyo, si usted me dice, llego yo a las 3 en punto y lo pongo usted primero con otro compañero para que se demore máximo media hora, no es más de eso. No es más de eso. Entonces, una media horita o cuando tenga el receso o cuando usted me diga, por ejemplo, dice, no, es que a mí me dieron, porque no creo que sean todas las horas continuas, le deben dar un receso. Entonces, en el momento en que le den el receso, usted me dice y llega y en el momento que llega, pues yo ningún problema lo ubico el ejercicio con otra persona. Claro, sería así mejor que pida un permiso, pues no es mucho, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso es que no es más de media hora máximo. Espérame, están aquí utilizando el cuadro ya de eso. Listo, ya acabaron. Entonces, listo, ya estoy programando acá. Aquí le puse ya la clase virtual. Uy, qué bueno. Clase virtual lista, entonces. Y aquí ya tengo. Puse aquí ya les pasé la invitación a ustedes a su correo. Aquí tengo esto, segundo parcial, no es más, tan, guardar. Ya hice, entonces ya les debe estar llegando ahorita su correo. Más, Profe, dígame. lo que pasa es que esa vez como que no le cambió el correo mío, es que estaba el de mi mamá y todavía creo que lo tiene, entonces está llegando las notificaciones al correo de ella todavía, A ver. para que le cambie mejor. Espéreme. Modifiquemos esto aquí de una vez. Técnica básica 2020. ¿Cuál es el tuyo? A ver, Sebastián. Ahí pues aparece el de mi mamá que es Carmen, Ah, ¿no aparece ahí? sí, Que Carmen. o sea, el Guau. mío es Sebastián. Chica, pero ¿por qué Carmen Ajá, Guau sí, aparece? sí, es. Cambia el mío sí lo tiene ahí, ¿no? No, ¿cuál es? Escríbamelo por favor escríbamelo, A ver, escríbamelo por favor ahí Sebastián, en el ¿qué es? ¿en Ajá. el chat? A ver ahorita. Hola, qué chévere, han cambiado esta cosa, le estoy encontrando cosas nuevas. Ajá, ya, listo. Ya, profe. Estoy encontrando cosas nuevas por acá.
Profe, dice que Juan David Mora se le fue el internet. Ah, bueno, vale. Listo, ahorita que vuelva, pues volvemos a hablar con él. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo aquí? Entonces es Sebastián Enrique 02 gmail.com. ¿Cierto? Y el nombre es Sebastián Enrique con Z, ¿no? Listo, yo ahorita le acabo de agregar aquí, entonces ya me quedaron las 12 personas. Una vez voy a sacar a este señor que ya no volvió más. Tengo... Ya. Listo. Listo, listo. Ahí ya quedó. Bueno, entonces sigamos con lo que estábamos haciendo. Ajá. Creo que pasó que... Listo. Bueno, entonces les decía, listo, ahorita vamos a ver lo siguiente. Ahí sí les voy a pedir un favor gigante y que de paso vayan practicando lo que, lo que hicimos las dos anteriores. Yo espero, ¿no? Espero, y de todo corazón lo digo, ¿no? Nadie me va a decir si es verdad o mentira. Ustedes deben tener su cuaderno porque igual deben estar rayando allá, ¿no? Entonces yo le voy a pedir lo siguiente, en los dos ejercicios anteriores que hemos visto vamos a calcular los datos, pero cambiando, ay, gracias, pero cambiando el beta del transistor, que ya no es 50, sino sea 100. Por favor, necesito que me calculen corriente de base, corriente de colector y voltaje colector emisor. Pero, ¿qué hubo? Pues los vi en los dos ejercicios. Con ese mismo ejercicio que hicimos ahorita, o sea, el que dejó. Ya les muestro. El ejercicio primero fue este. Ah, sí, sí, sí. Entonces hágame el favor, aquí el beta está en 50, miren. Entonces vuélvame a calcular la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje de colector emisor con un beta de 100. Profe, profe, profe.
Listo, qué pena, me perdí aquí un ratico. ¿Cuánto les dio? Está pidiendo hallar, pero con ese ese beta con 100, ¿no? 100, exacto. Entonces usted les pregunta, ¿la corriente de base cuánto les da? Lo mismo. A ver. Sí, No. pues. Sí, porque aquí estamos a V sub CC menos voltaje base emisor sobre 240K, les da lo mismo, 47.05, 47. Pero lo que cambia es esto, ya no es 2.35, sino que es el doble, 4.70, 4.7, si no estoy mal. Y esta de acá, pues también cambia, ¿por qué? Porque este ya no es 2.35, sino es 4 puntos y algo. ¿Cuánto les dio? Esto tuvo que haberles dado. Cuando el primer ejercicio, cuando beta es igual a 50, la corriente de base es la misma, porque como no depende de beta, pues entonces da la misma. Pero miren, en la corriente de colector, cuando el beta es 50, este vale 2.35 y en el otro caso vale 4.71, ¿sí o no? Y mira lo que sucede con el voltaje colector emisor. De 6.83 baja a 1.64. ¿Sí les dio eso? A mí sí, profe. Bueno, listo, muy bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces Sí, vamos a hacer profe, lo siguiente, muchachos. Yo aquí es donde le voy a preguntar. Verá, suponga que usted tiene este ejercicio, esta cosa. Listo. Usted dentro de sus cacharros y hay gente que tiene alguna situación, diseñó este amplificador. ¿Sí? Digamos, diseñó este amplificador. Y resulta que este amplificador, usted tiene aquí, está metiendo, por ejemplo, una señal de audio, ¿sí? Digamos, un micrófono está alimentando esto, y acá tiene es un parlante, por supuesto. Entonces está ahí, el señor habla y tiene una potencia X y le funciona muy bien, pero resulta que un día, por cuestión de inducción electromagnética, debido a un rayo, le cayó, le dañó el transistor, le quemó el transistor. Este transistor con el cual usted había diseñado su circuito con beta 50. Y yo quiero que me entiendan algo, muchachos. Cuando usted va a comprar un transistor, por ejemplo, un típico 2N2222, que es el más popular que el señor John Candimansi, ese transistor, por ejemplo, tiene una situación y es que usted va a comprarlo y usted le dice, yo necesito un 2N2222 y ese transistor dice, ese transistor tiene un beta característico de 100. O pongámosle en este caso, como lo hemos diseñado, de 50. Dice un beta típico, dice. ¿Sí? Un beta típico. ¿Qué es ese cuento del beta típico? Eso significa que de 1000 transistores, a esos 1000 transistores que fabricó, no sé, Texas Instruments o yo no sé, Siemens o los que fabriquen estos transistores, de esos 1000 transistores sumaron los beta y lo dividieron entre 1000, sacaron un promedio y ese promedio les dio 50. Pero ¿qué pasa, muchachos? Usted coge un transistor de esos y uno le puede dar 70. Y así estoy hablando, no estoy diciendo mentiras. 70 le puede dar uno, otro le puede dar 30, otro le puede dar 50, otro le puede dar 65, otro 63, otro 42. O sea, ese beta cambia muchísimo. Esa es la razón por la que en electrónica básica nosotros somos muy de la aproximación. No vamos a lo exacto. Y de hecho, cuando hicimos el diodo, usted acuérdese que lo exacto hubiera sido utilizar esa curva del diodo característico. Pero nosotros no, dijimos, ¿cuál esa curva? No, vamos a ponerle 0,7 aproximadamente el voltaje del codo, pero usted sabe perfectamente que eso no es cierto, porque usted tiene que acordarse, siempre debe tener presente que un diodo es así, mire. ¿Sí? Este es el voltaje que yo le he denominado de codo, pero dependiendo eso varía. Si aquí esto es 0,7, que lo hemos venido tomando, acá puede ser 0,78 hasta 0,8 y de pronto le conduce a lo mejor en 0,68, 0,65, 0,66, pues esos valores son típicos, se llaman.
no son fijos. Entonces, inclusive puede conseguir diodos que conduzcan en 0,8 y otros en 0,6. Así varía esto, entonces por eso es que nosotros todo esto lo hacemos muy aproximado, ahí está el diseño. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que resulta que usted diseñó, y cuando diseñó el amplificador, usted se dio cuenta que su transistor sí era beta 50, ¿sí? Y le funcionó y todo chévere, todo bacano. Entonces, cuando el señor dijo, miércoles, se me dañó el transistor. Entonces usted le dice, vea, usted me dio garantía de no sé cuánto tiempo. Bueno, yo se lo voy a reparar porque el transistor vale 50 pesos. Voy y lo consigo, bueno, caro, 500 pesos. Va y lo consigue y resulta que el beta que le dio no era de 50, sino que el beta que le dio fue de 100. Entonces, grave problema, ¿no? Entonces, ¿usted qué haría? Entonces, yo me pongo, algunas veces he hecho esta pregunta, pero lastimosamente, pues, como se demoran tanto en responder, pues, y ya estamos como un poco colgados del tiempo, entonces voy a responderme yo mismo. Alguien me diría, no, pues yo voy y compro otro para que me dé aproximadamente 50. Le digo, pues, se puede cansar de comprar 100 transistores y ninguno le da 50. Y ninguno le da 50. Entonces, esto es un problema muy común en el diseño de transistores, que cuando usted está haciendo un amplificador transistorizado, el problema es que cuando usted tiene ese beta puede tener el inconveniente de que no consiga el mismo transistor con el mismo beta. Y mire lo que sucedió. Mire lo que sucede con su diseño. Usted había puesto aquí la corriente de base, si iba a ser la misma, pero mire lo que pasó con la corriente de colector. Se le volvió demasiado alta y ya se está acercando a la corriente de saturación. Usted se acuerda, ¿no? El ejercicio aquí encontramos que la corriente de colector de saturación es de 5,45 en este ejercicio, ¿no? Entonces, mire, estaba en 2,35, estaba bien, pero 4,71 ya es muy cerca de la de saturación. Entonces no le va, el diseño ya se le dañó por completo. Ahora imagínense, el voltaje colector emisor que estaba en 6,83, bien alejado del voltaje colector emisor de saturación, ahora está muy cerca, mire, porque el voltaje colector emisor de saturación es casi 0,7. No, pues se le dañó todo, ¿sí o no? Entonces, voy a seguir hablando. Yo sé que ustedes aquí tendrán algunas cosas, pero como no interactúan, pues vuelvo y sigo hablando, no hay de otra. Entonces, mire lo que pasó. Mire lo que sucede con... ¿Si alguien quiere hablar? Profe, no entendí bien, pues el IC, o sea, que cambia, pero no entendí cuando dijo que se acercaba al nivel de saturación en IC. Ya, lo que pasa es que aquí no tengo las curvas, ¿no? A ver, veamos estas curvas. Estas, mire. Estas curvas. Cuando usted cambió el valor de... Cerrame un momentico el micrófono porque eso, gracias. Cuando usted cambió el valor del beta, este Q se le fue para acá, vea. Este Q se le fue para acá. Es decir, la corriente de colector aumentó, el voltaje colector emisor disminuyó, y entonces resulta que el diseño que usted tenía, como le decía, esta excursión que puede hacer, ya no la puede hacer así, sino que solamente así, mire. ¿Por qué? Porque se le está acercando mucho a la corriente máxima que trabaja el transistor. Ese es el problema. ¿Sabe eso, profe? Cuando se aumenta el beta, siempre va a aumentar la corriente y va a bajar el voltaje. Claro, porque es que acuérdese que beta, la corriente esto, mire, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces, si usted definitivamente aumenta beta, pues definitivamente le aumenta la corriente de colector, que eso no es lo deseable, pues se le daña todo el diseño. Entonces, eso es lo que quiero tratar de hacer. ¿Habría alguna forma, a alguien se le ocurrió a alguno de estos ingenieros locos y ponerse a pensar y decir, bueno, ¿será que hay alguna forma de que yo pueda mejorar esa estabilidad de la polarización? Es decir, que si yo cambio este beta, no cambie tanto esto, porque es que mire, esto es mucho, esto es mucho. Pues usted también puede decir, es que esto es mucho, porque esto es el doble, sí, tiene razón. Pero ¿será que hay alguna forma de hacerlo? Entonces yo los invito, por favor, a que hagan los siguientes cálculos. Hagan los siguientes cálculos. Tomen el ejercicio de acá, y cambien este beta por 50 y vuélvame a dar corriente de base, corriente de colector y voltaje colector emisor.
Voltaje colector y voltaje colector emisor dijo. ¿Cuánto les dio? Aquí sí cambia la corriente de base, ¿no? Porque la Profe, corriente ahí de base, cambia la corriente de base, ¿no? claro, porque aquí ya no es 50, sino 100. Entonces aquí me aparece 101 y me va a aparecer aquí 101K. Se vuelve más pequeño. A mí me da 4.44 por 10 a la menos 10. Pucha, tanto no puede ser. Además, 4,013, perdón, 4,013. No, pero es que no puede cambiar tanto también. Un momentico, no se olviden darme la corriente en microamperios. Microamperios es por 10 a la menos 6, ¿no? Profe, a mí me da 36.34. Eso sí es, por ahí sí está. sí, 36.34 microamperios. Exacto. Esto. ¿Cuánto les dio la corriente de colector? La corriente de colector sube a 3.63, ¿no? 3.63 miliamperios. Ajá, sí, señor. ¿Y el voltaje de colector emisor? $9.11, profe. 9.11, sí, señor. Es que están bien bonitos, ya no. Se me perdió la. Estamos mirando el ejemplo anterior. Ah, sí. Se me salió de donde estaba. Listo, ahí está. Listo, ahí. Entonces miren esto, ya cambió. Entonces vámonos acá. Miren el ejercicio. En el primer ejercicio nos dimos cuenta que la corriente de base no cambió, que la corriente de colector pasó de 235 a 471, que yo podría decir que es prácticamente el doble, y es que es el doble. Y el voltaje colector emisor pues disminuyó casi 5 veces. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó en el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, si yo cambio beta de 50 a 100, que es el doble, digámoslo así, la corriente de base cambia de 40.1 a 36.3. No es mucho. La corriente de colector ya no es el doble, es de 2.01 a 3.63, porque el doble debería haber sido 4.02. Mire, y es 3.63. Y sigue estando dentro de una distancia relativamente interesante para poder hacer la excursión de alterna. Y mire que acá, si nosotros cambiamos el diseño, acá se nos iba muy cerca al voltaje colector emisor de saturación. Aquí no, mire, aquí todavía sigue habiendo un poquito de opción para trabajar. Entonces, mire, ¿qué podrían concluir a partir de esto? Con esas dos tablas que vemos ahí.
La pregunta es, en este primer diseño, el primer ejercicio que hacíamos es con polarización fija. ¿Qué quiere decir polarización fija? Cuando el emisor está directamente conectado a tierra. En esas condiciones, la corriente, si yo cambio el beta, la corriente de colector cambia drásticamente y el voltaje colector emisor también. Mientras que en el segundo ejercicio, cuando yo pongo una resistencia de emisor, mire que los cambios son más pequeños. Son más pequeños. Eso quiere decir que la resistencia que está conectada con el transistor le da más estabilidad al Exactamente, circuito. muy bien, utilizaste los términos adecuados, correcto. Cuando yo pongo una resistencia en el emisor, lo que estoy haciendo es estabilizando más mi punto Q, es decir, que si yo varío beta, no varía tanto, pues, tanto como esta primera opción. Para eso nos sirvió esa situación. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que por eso el diseño con un transistor de polarización fija es muy poco usado porque varía mucho cuando se cambia el beta, mientras que este es más estable. Ese es el nombre, estable. Muy bien, Hugo. Vamos a ver el análisis por medio de recta de carga, ¿sí? Para poder hacer el análisis. Nosotros lo hicimos para este caso, ahorita vamos a hacerlo para el siguiente caso. Recuerde que el análisis por medio de recta de carga cuando estoy utilizando polarización de emisor. Cuando es polarización de emisor, esta es la ecuación que tenemos que hacer, ¿sí? Voltaje colector emisor va a ser igual a V sub CC menos IC por RC más RE, ¿sí o no? Entonces, para hacer nuestra recta de carga, lo que debemos hacer son los puntos extremos, acuérdese, ¿no? Lo que nosotros hacemos normalmente es decirle, bueno, póngase y corriente de colector igual a 0. Entonces, si usted hace eso igual a 0, el voltaje colector emisor va a ser igual a V sub CC. Ahora sí, el otro extremo es cuando ponemos el voltaje colector emisor igual a 0 y despejamos y encontramos I sub C y resulta que I sub C es igual a V sub CC sobre RC. ¿Cambió en algo a la recta de carga anterior? Este valor no cambia, pero el que cambia es este, mire. Porque en la anterior nos daba V sub CC sobre RC, ¿sí o no? Ahora tenemos V sub CC de RC más RE. Entonces cambia y se verá la recta de esta manera. Volvámonos otra vez al ejercicio de acá, donde hicimos este de recta de carga. Este era. Sí, ese era, ¿no? Este que es de polarización fija con recta de carga. Aquí está, la recta de carga es esta. Mire, aquí nos daba V sub CC sobre RC y aquí nos daba V sub CC. Entonces, ¿en qué cambió? En que aquí se aumenta la resistencia de emisor. Pero eso en últimas es bueno. ¿Por qué razón? Pues porque nos da mayor estabilidad. Entonces esa resistencia es buena, mire. Y nos da esta recta de carga. Entonces así sucede lo mismo. Aquí ya va a ser V sub CC sobre RC más RE y V sub CC. Estos ejercicios también los vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio con recta de carga. Aquí tengo mi circuito donde tengo V sub CC igual a 18. Tengo una resistencia de base que no le voy a dar el valor. Tengo una resistencia de colector de 2.2 kilo ohmios y tengo una resistencia de emisor de 1.1 kilo ohmios. Es decir, esto es una configuración de polarización de emisor. ¿Sí? Entonces yo les pido, esta es mi recta de carga, por favor, hacer el siguiente ejercicio. Y este puede ser un ejercicio como los que tengamos mañana, ¿no? Trace la recta de carga para la red de la figura en las características del transistor que aparecen en esta figura. Esta es las rectas del transistor, esta es mi configuración, entonces trace la recta de carga aquí. ¿Listo? Para el punto Q de la intersección de la recta de carga en una corriente de base de 20 microamperios, determine la corriente de I sub CQ, I sub C, o sea, el valor de la corriente de colector y el valor del voltaje colector emisor. Determine el beta en DC para ese punto Q y finalmente utilice la beta de la red determinada de la parte C, es decir, de aquí lo que encontramos aquí, para calcular la resistencia de base y su posible valor estándar. El cuento del valor estándar significa que ustedes sepan que yo no puedo ir a comprar una resistencia de 143 ohmios, ¿no? Tengo que ir a buscar una resistencia que exista en el mercado. Eso es, muchachos. Entonces, esto es un preexamen, entonces miren
Miren a ver cómo podrían resolverlo el ejercicio. Hagan la primera parte, por lo menos. Tracen la recta de carga para la red de la figura de los siguientes. Tengan en cuenta la escala, ¿no? Aquí sí, la idea es tener en cuenta la escala. Este primer punto lo voy a hacer, ¿vale? Este primer punto lo voy a hacer. Entonces, mire, para poder hacer lo siguiente, lo que nosotros debemos hacer es nuestra recta de carga, como lo vimos aquí en este ejercicio anterior, es voltaje colector emisor es igual a V sub CC menos IC, factor de RC más RE. ¿Listo? Pero nosotros para poder trazar nuestra recta de carga lo que hacemos es encontrar estos dos puntos, el punto de aquí y el punto de acá. El punto de acá ya sabemos que es V sub CC y el de acá es V sub CC sobre RC más RE. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería V sub CC? 18. Entonces aquí tengo 10, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por aquí más o menos nos da los 18 voltios. Este es mi primer punto. Y calcular cuánto es la corriente de colector de saturación. La corriente de colector de saturación la obtengo cuando aquí hay un cortocircuito y ese cortocircuito me dice que es menos 18 más la suma de estas resistencias por la corriente de colector, despeja la corriente de colector que va a ser P sub CC sobre RC más RE. ¿Cuánto da eso? 18 dividido entre 2.2 e a la 3 más 1.1 e a la 3. Me da 5.45, ¿no? Miliamperios. 5.45. 5.45 está entre 5 y 6, me da por aquí más o menos. Esto es 5.45. Entonces, ¿cómo mi recta de carga? Pues hágala aquí. No sé, no tengo cómo hacer una recta aquí. Pero, uy, qué bonita esa recta, vea. Usted la hace en su casa, pues bien rectica, ¿no? Bien rectica. Listo. Ahí le respondí en la primera parte. ¿Sí? Mire, voltaje colector emisor es igual a 0, entonces la corriente va a ser esta, 18 sobre las dos resistencias, me da 5.45 miliamperios, y el voltaje colector emisor es 18. Entonces usted se da cuenta acá que esto es como se traza la recta de carga. ¿Alguna duda sobre eso, muchachos? Vean. ¿Mm? No, profe. Sobre la recta, no, profe. Aquí está, mire, 5.45 y se traza la recta aquí hasta 18 voltios. Ahora, la intersección de esta con la corriente de... Es que el ejercicio decía acá, miren, en la parte B decía lo siguiente. En la parte B dice lo siguiente. En la parte B dice, ya trazaron su recta de carga, eso es todo. No se fijen en esto que dice Q ni nada, esto no tiene nada que ver. La parte B dice, para un punto Q en la intersección de la recta de carga con una corriente de base de 20 microamperios, determine I sub CQ e I sub CE, o sea, y voltaje colector emisor Q. ¿Qué quiere decir? Que usted debe ir a buscar en estas rectas de aquí, que dice cuál es la corriente de 20 microamperios, 20 microamperios. Entonces, este será la intersección, ¿sí o no? Uy, se me borró. Bueno. Espérame. Suponga que esa es la recta, ya le hice como más parecida a la realidad. Y tiene que buscar la intersección, por lo que aquí dice, mire, para un punto Q de la intersección de la recta de carga con una corriente de base de 20 microamperios, la corriente de base es esta, mire, de 20 microamperios, que es esta, determine y subsecuentos. Mire, yo consigo este punto aquí, empiezo a mirar cuánto me da aquí, cuánto me da acá. Ahí al ojo clínico esto da por ahí, aunque se me está torciendo mucho, yo diría que eso da como casi 6 voltios por acá. Y aquí va a dar por ahí, bueno, pues no utilicemos esta, utilicemos la de acá.
Miren, aquí dice para 20. 20 da como 5 y acá da como casi 4. Entonces lo que debe hacer, por ejemplo, mire, aquí esta está con 15. Con 15 bajan por aquí y le da 7.5 aproximadamente, que es la mitad de estos dos. Y acá le da, pues, por debajo de la mitad. La mitad sería 3.5, aquí sería como 3.3 miliamperios. Entonces acá, para nuestro caso, nos da por ahí como 4.5, diría yo. 4.5 voltios por aquí. Y por acá me da 4.1 miliamperios, diría yo. Ah, es que aquí lo han hecho el ejercicio con 15, no con 20. Con razón, pues que no da aquí. Con 15 sí da esto, da 7.5 y bueno. Si hubiera sido con 20, entonces aquí nos daba voltaje colector emisor, nos daba 4.5 más o menos y la corriente 4.1 miliamperios. ¿Claro eso ahí? Profe, pero ese entonces más o menos es como trazando al ojo, digámoslo así. Pues al ojo aquí yo lo hacía, pero sí toca coger esta imagen, ¿no? Esta imagen, cogerla y hacerle bien bacano los cuadritos y mirar, ¿sí? Mirar ahí. No sé, debe haber una forma. Es que yo como no tengo Paint, por ejemplo, aquí si yo hubiera, les voy a ser sincero, voy a coger la imagen y les mostraría cómo lo haría yo en Paint, ¿no? Para que se den cuenta cómo, pues si ustedes quieren utilizar el computador y no tienen cómo imprimir la imagen, si yo, por ejemplo, les pongo un ejercicio de estos, ¿no? Entonces ya les voy a decir cómo haría yo. Si yo le paso la imagen, consigo mi imagen por acá, listo, supongamos que sea esto, ¿no? Sí, eso es al ojo, es lo que le digo, es igual como todo lo de electrónica básica, todo en electrónica básica es aproximado, no es todo preciso. Bueno, entonces aquí tengo Paint. Ya les voy a mostrar, entonces, ¿listo? Entonces me voy aquí, la ventana, Paint, listo. Entonces, mire, usted me dice, trace la recta de, pero todavía no ven, ¿no? Listo, trace la recta de carga. Entonces la recta de carga me diría lo que les dije, acá es 15, 16, 17, 18, 19, no más acá. Aquí la mitad sería 17.5, ¿no? Aquí más o menos, aquí sería como 18. Entonces yo voy a poner este pedacito aquí. En la mitad sería 17.5. Por ahí como en 18. Yo arrancaría aquí. ¿Listo? Y por acá me dijo que era ¿cuánto? 4.54. ¿Eso es lo que nos dio? Sí. 4.54. Entonces 4.54 es un poquito, ahí en la mitad de los dos, listo. Sí, ahí. Entonces ahora sí trace una línea, miren, y aquí en Paint la puede hacer sin problema, trace una línea. Mire. Listo. Ahí ya. Ahora me dice que quiere la intersección con la de 15, entonces con la de 15, con la de Con la de 20 era. bueno, con la de 20, entonces vamos a hacer con la de 20. Con la de 20 yo haría otra raya, hagamos de otro color para que quede aquí la recta de carga esta. Y ahora vamos a hacer otras de otro color. Pongámosla, no sé, verdecita. Entonces usted se va de aquí. Este es mi punto de intersección, ¿no? Hunde el botón de Shift, si no estoy mal, mide el Shift lo que hace es esto. Mire, si usted se mueve, él le da unos ángulos aquí. Y este ángulo de aquí es 90, entonces usted se baja hasta este punto y si quiere alárguelo hasta allá y luego váyase desde este punto, suelte hasta acá y haga desde este punto con Shift, por Shift le da esto que le digo. Entonces ahí se va a 90 grados y se va hasta acá, mire. Ahí sí ya se ve mejor, ven. Yo podría decir que esto está por ahí 6, sería 5.5, podría ser aquí. Y aquí sería que un 3.2, 3.3, algo así. Ah, hice con la de 15, perdón, ¿no? Entonces, si fuera con la de 20, pues también. Y si quiere más, puede ser usted que haga lo siguiente, ¿no? Va a seleccionar esto. Ah, es que aquí no puedo hacer eso. Me toca cambiar, entonces, dígame.
En 5.45 no era la había dado el C. 5.45, sí. Aquí es porque, no sé, puse a lo mejor Le puse 5.45 para 15, pero no, para 15. para encontrar, bueno, ahí para encontrar 15. Ajá. 5.45, ¿en serio? O sea, ahí sí es completamente diferente, pues. Ah, sí, señor, 5.45. Entonces la recta no va a ser allí, sino que va a ser por aquí. Entonces vamos a hacerlo otra vez rojita. 5.45 aquí más o menos en la mitad. Aquí está como en la mitad hasta este punto de aquí. Claro, ahí sí nos da diferente. 5.45 Ahí aquí. ya Eso, ahí sí ya. Claro. Y ahora sí pongámosla entonces con verdecito esta, la que queremos encontrar, que sería la de 20. La de 20 sería así, lo que les digo, voy de esta intersección, oprimo Shift, me voy bajando hasta acá, y lo mismo para el otro, que sería aquí en este botón, oprimo Shift y me voy hasta acá, mire. Entonces yo podría decir que aquí esto es como, si esto serían 2.5, esto sería 3, esto sería como 4.5 más o menos acá. Y aquí sería 4, si esto es 4.5, aquí sería como un 4.2, 4.3. ¿Sí? Eso es. Y la que ellos hicieron en el ejercicio que tienen ahí, vamos a ponerla de color amarillo, ellos hicieron este de 15. Entonces, mire, la intersección de 15, si coja el punto aquí, aquí le doy Shift, mire que se me queda quietica, listo ahí, y voy para este punto acá y me voy para acá. Mire, ahí sí le da más o menos 3.3 y este sería, yo diría casi 6 aquí, ¿no? Porque está un poquito más allá de la mitad. Bueno, ahí. Y eso del ojo no importa, muchachos. Ahí es más o menos, pues, ahora no me va a salir con que, es que yo veía aquí que esto era un 6. No, pues tampoco, hermano, ¿no? ¿Sí me entiende? Pues usted, o sea, usted entienda que mire que aquí la mitad de esto le da 7.5. Lo que pasa es que yo diría que esto casi es un 8 para mi gusto, pero no importa, no importa. Espera un momentico que yo estoy en espera un segundito, muchachos. Bueno, entonces ahora sí les decía. Esto, man, espera un momentito. Yo ayer lo envié ya para que lo revisen y que lo suban. Yo no sé si lo habrán enviado. Bueno, yo me salí aquí porque si no, no me dejaban escuchar la otra clase también, una bulla. Bueno, entonces, ¿sí me entendieron, muchachos, cómo es el asunto de la recta de carga? Alguien podría decir que no, que esto es al ojo, que yo no sé qué. Pues claro que es al ojo, pero es la forma en cómo se resuelven los ejercicios, ¿no? Así, todo es aproximado en electrónica básica, todo es aproximado. ¿Listo? Entonces depende que esta curva le quede bien hecha, que aquí le quede más o menos el punto, mire aquí lo sacaron, 3, 3, pero vuelvo y les insisto, ¿no? O sea, aquí no puede venirme a decir alguien, no, es que este punto aquí es 3, 5, no, pues que 3, 5 es en la mitad, ¿no? Que para uno ojo es 3, 2, para el otro puede ser 3, 1, para el otro puede ser 3, 4, 3, 3, bueno, ahí se va, ¿sí me entiende? Pero pues que sea algo parecido, eso es lo único que les pido en esta parte de la precisión. La otra parte decía, determine el beta en DC para este punto Q. Vamos a hacerlo en este punto Q de aquí que hicimos, ¿no? El de 7.5 con 3.4. ¿Cómo harían para calcular el beta? Jóvenes. Profe, está proyectando, se ve oscuro la pantalla. ¿Sí? Sí, profe, no sé, mira.
Ahí. Ahí ya. Listo. Listo, entonces. Aquí está. Entonces, el punto nos decía, en el punto se dice, determine la beta o el beta para ese punto Q. Hagamos cuánto sería el beta para este punto Q de aquí, para este que hicimos aquí, de 15 microamperios con IC de 3.3 y voltaje colector emisor de 7.5. ¿Cómo harían para calcular el beta? El beta sería la corriente del colector por la... dividido entre la corriente del emisor, ¿o qué? De base. De base, perdón, sí, sí, sí. ¿Tiene los dos datos? Sí los tiene. La corriente de colector es 3.3 miliamperios, la corriente de base es de 15 microamperios. No me vaya a salir alguien, por eso le digo, estos errores sí se los voy a cobrar caros. Porque a estas alturas alguien que me diga, ay, es que se me olvidó la M chiquita, entonces dale por el chiquito. No, señor. Ni acá tampoco es que se me olvidó esta U. Esto no es una U empezando, porque esto es un mu. Y esto significa por 10 a la menos 6, esto significa por 10 a la menos 3. Y si divide 3.3 entre 15, pues no le da lo que estamos esperando. Ojo con eso, estos errores se los cobro caros, ¿no? Lo mismo en signos. Lo que no, que es que aquí le puse menos 18 y esto me dio menos 5 puntos. Hijo de puchica, ¿dónde le da esto por acá abajo? ¿Qué? Ni idea, ¿no? Esas cosas sí se las cobro caras porque yo creo que he sido paciente en que ustedes hagan ejercicio, los miren y tengan cuidado con eso, ¿vale? Entonces, ojo con esa parte que ahí eso sí es importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto les dio el Q? El Q, no, el beta, perdón. Bueno, como no hay nadie que aquí simplemente divide 3.3 por 10 a la menos 3, dividido entre 15, 3.3 por 10 a la menos 3, dividido entre 15 por 10 a la menos 3. 220, sí, señor. Y el último ejercicio, o el último punto, decía que utilice la beta de la red determinada en la parte C, o sea, el beta que encontramos aquí de 220, para calcular el valor de la resistencia, de esta resistencia, mire que no la tenemos. ¿Cómo harían para calcularla? Aquí es donde le digo, mire el ejercicio. Yo aquí no le estoy dando la resistencia de base, pero usted tiene la corriente de base. Y tiene la resistencia de emisor, y tiene el voltaje base de emisor, y tiene V sub CC. ¿Será que puede despejar RB? Sí, ¿no? Claro, del lazo de entrada, ¿no? Exactamente, sí, señor. Entonces le da menos 18 voltios, más corriente de base por resistencia de base, más voltaje 0.7, más la resistencia de emisor de 1.3 por la corriente de colector, que es de la que nos dio acá, que era 5.45, y despeje. Por favor, encuéntreme ese valor de la resistencia, que eso sería lo último por hoy. Profe, ¿cuánto es que me daba beta? Beta nos dio 2.20. Ah, ya, ya.
¿Alguien le dio? ¿Qué fue? Bueno, muchachos, que tengo otra clase, voy a tener que resolverla rápidamente. Que ya vi. Es simplemente coger el lazo de entrada, la malla de entrada, y aquí está pues ya resuelto. Entonces usted despeja, la corriente de base es igual a V sub CC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base más beta más 1 veces la resistencia de emisor, ¿cierto? El voltaje de colectores de 18 voltios, así lo dice acá, 18 menos 0,7 de esto. La resistencia de base es la que usted va a encontrar. Beta es 220 más 1, de queda 221, y la resistencia de emisor, aquí la daba el circuito, es de 1.1 kilo ohmios. Hace esas operaciones y le queda esto, 17.3 sobre RB más 243.1 kilo ohmios, pero con una corriente de base de ¿cuánto? De 15 microamperios. Simplemente despeja y le da que la resistencia de base es de 910 kilo ohmios. ¿Alguna duda sobre eso, muchachos? No, profe, creo que ya. Listo. Entonces, bueno, no siendo más, los dejo, muchachos, porque me tengo que ir a la otra clase. Muchísimas gracias por su presencia, por su Entonces aquí participación. mañana, Sí, profe. señor. Mañana no, el sábado, a las 3. Ah, es el sábado, ¿no? Sí, Cierto. señor. Entonces mañana Yo, ya no tenemos. no, mañana no tenemos clase porque me estaban diciendo que mañana van a hacerle a álgebra, ¿qué? Cálculo integral. Pues, Listo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Gracias Sebastián, John, Víctor, Cristian, Adriana, señor Luis Primo Meneses. Y Hasta, profe, gracias. chao, gracias a ustedes, que estén muy bien. bueno, profe. Luego. Chao, Cristian. Primo ni se despidió, hermano. Bueno. Adiós, pues, a todos. Adiós, Chao, profe. Adriana, que estén muy bien.